Buenos días, profesor y compañeros. En esta mañana, mi equipo y yo les hablaremos sobre las citas textuales, establecidas en las normas APA de la séptima edición. Los integrantes son Pandoro Vázquez Paulo, Pineda Taquia Adler, Quispe Pérez Edgar, Quispe Vilca Rolli, Ramírez Alanya Gianfranco y mi persona Molina Salina Javier. Espero de que sea de su agrado. Las citas corresponden a la toma de ideas de un texto y al cual nosotros tenemos que añadir los créditos al autor. Para su adecuada utilización, se sugiere citar preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias. También debemos usar fuentes confiables de información en la construcción de nuestros textos. Podemos apoyarnos con citas de datos específicos como cifras y definiciones y debemos evitar el exceso de citas textuales y privilegiar el parafraseo. Para realizar este parafraseo, debemos comprender suficientemente las ideas y reelaborarlas con las propias palabras, en lugar de solo usar sinónimos. Y algo que es muy importante, debemos verificar la correspondencia entre citas y referencias. Hay dos formas de citar, y esto depende de lo que queremos enfatizar. Tenemos la cita narrativa, en la que resalta la posición del autor, y en el segundo caso tenemos la cita parasintética, donde se nos da a conocer que el autor tiene un papel secundario y este presenta una idea. Además de los dos tipos de cita, podemos encontrar un mecanismo de ayuda a incluir la información de otras fuentes, como lo son aquellas citas textuales o directas. Esto es cuando se toma tal y como está en el texto original, y el segundo caso sería el parafraseo, cuando se elabora un texto usando sus propias palabras, pero manteniendo el mismo mensaje que nos quiere dar el texto original. Cuando hablamos sobre citas textuales, nos referimos a la extracción del texto tal y como está en su versión original, y se sugiere utilizar esta cita en casos particulares, como por ejemplo una definición exacta o en datos numéricos que no se pueden definir, y en otras ideas que necesitaremos ponerlo igual. Para utilizar este tipo de citas es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página de la que se saca la información. En la cita corta, se anota un fragmento del texto original del que se está citando. Esta debe contener menos de 40 palabras. Además, dicho fragmento debe estar entre comillas. En el caso de la cita narrativa, esas citas son aquellas en las que el autor es introducido en el texto y entre paréntesis solamente se sitúa la fecha de publicación de la obra, mientras que en la cita parentética, el autor y la fecha van separados por una coma y aparecen entre paréntesis. Además, van fuera del texto. Un ejemplo de cita parentética sería la que se muestra en la pantalla. Aquí podemos ver: una cobertura informativa falsamente equilibrada puede distorsionar la percepción del público del consenso de los expertos sobre un tema. Koehler, 2016. Como hemos podido notar, el nombre del autor y el año de publicación van separados por una coma y entre paréntesis. Por otra parte, tenemos a las citas largas. Este tipo de citas tienen más de 40 palabras a más y se escriben aparte del texto. No tienen comillas, no tienen cursiva y tienen que tener un mismo tipo y tamaño de fuente y con un interlineado doble. En el caso de las citas narrativas, tenemos que tener en cuenta que si empezamos con el párrafo con la información sobre el autor y año, podemos agregar al final de la cita solamente el número de página o párrafo, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Por otra parte, tenemos la cita parentética. En este modelo tenemos que agregar al final de la cita el apellido del autor, el año de publicación de la obra y la página donde se encuentra en la cita, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Ahora veremos qué es el parafraseo. El parafraseo son las ideas de otro autor, transmitidas según nuestra propia interpretación, lo cual es recomendable ya que demuestra que se ha entendido el tema tratado. En este tipo de cita no debe ponerse comillas o número de página, pero sí es necesario que se señalen en paréntesis el autor y el año de publicación. Como podemos ver en pantalla, el primer párrafo es una cita textual y el segundo es un parafraseo, ya que tiene la misma idea pero expresada con nuestras propias palabras. En el parafraseo de forma narrativa, la sintaxis se daría de la siguiente forma: la mención del autor antes de la cita, con un o ambos apellidos, colocando el año entre paréntesis al final de la cita. Y en el caso del parafraseo parentético,
La sintaxis sería de la siguiente manera. Como podemos ver, los datos van al final de la frase parafraseada, con los apellidos de los autores o del autor, en caso de que solamente sea el único, con el año de publicación entre paréntesis y separados por una coma. Y claro, no debes olvidarte del punto final. Y esto sería todo por ahora, referente a las citas en formato APA de la 7ª edición. Espero que haya sido de su agrado y esperemos encontrarnos en una próxima oportunidad.